Bienvenidos a Conversaciones, un ciclo de entrevistas en Twitter Spaces de Agrohilo. En el capítulo de hoy conversamos con Vero Aspiros Cleñán sobre activismo indígena en redes sociales. Y que bueno, para los que se pudieron sumar y los que nos van a estar escuchando grabados, Verónica es politóloga mapuche, es de la comunidad Epulafquen, como recién contaba, de los Toldos, y tiene ya varios años como activista en redes sociales, llevando adelante las causas de su comunidad, y un poco con motivo de que esta semana pasó el 12 de octubre, que como se conoce el Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Teníamos ganas de usar este espacio que nosotros tenemos los domingos para hacer eco un poco de lo que son los reclamos de las comunidades indígenas, un reclamo que tiene siglos en nuestro país. Y bueno, compartimos una nota que publicamos en nuestro blog esta semana, y también, bueno, hemos tenido publicaciones también de parte eh, del tejido de mujeres indígenas que nos compartió Verónica, sobre bueno, cuando fue la época del censo, y un poco aprovechar este espacio para darles un poco la posibilidad de contar cómo es su experiencia como activistas. Ahí lo tengo a Omar, que ya se sumó. Omar es un joven de la comunidad Wichí, estudiante de abogacía, es director y fundador de la Fundación Wichí, en la que colabora con distintas actividades en su comunidad, y también un activo en sus redes sociales, compartiendo causas y problemáticas de su comunidad. Así que un gusto tener a los dos para charlar acá. Y un poco, bueno, Vero, quería partir con vos preguntándote sobre tu experiencia, de cuándo empezaste a vocalizar tus reclamos, bueno, los reclamos de tu comunidad en redes sociales, y qué fue lo que te impulsó a hacerlo bueno, a hacerlo y hacerlo en las redes sociales, ¿no? Mañumeyu tamifungu, peu maniun chipay come netram kayain, compu che, compu lamien, marimari Omar, compu aviashala lamien gwen, tufachi fungu, kisugen eniam tain mapuche cuel mapuple. Espero que esta conversación, digamos, sea una oportunidad para intercambiar con el pueblo wichí en Argentina. Nosotros iniciamos, en particular yo inicié el uso del Facebook en el 2013, cuando volví a mi comunidad en el espacio rural de Los Toldos. Viví 14 años en Buenos Aires. Y al volver estaba muy complicado, digamos, el tema de explicar por qué habíamos recuperado una capilla de monjas que estaba a nombre del Obispado de 9 de Julio, por qué habíamos bajado la cruz que estaba en esa capilla y por qué nosotros habíamos levantado un rehues, un espacio ceremonial de la cultura mapuche. Entonces, recién ahí sentí la necesidad de poder comunicar desde mi propia autoría el proceso que habíamos estado haciendo como comunidad. Y si bien había compañeros, compañeras y amigas que sugerían que usáramos, éramos, digamos, nosotros que venimos como del ámbito académico, mucho bicho académico, nos parecía que era como una frivolidad, digamos, utilizar las redes sociales, hasta que, digamos, empecé a usarla y vimos el impacto que tenía de lo que íbamos comunicando. Y después, cuando en el 2018 formamos el tejido de profesionales indígenas en Argentina, que no es solamente de mujeres, sino que también existen diversidades sexogenéricas de 12 pueblos originarios y 9 lenguas
indígenas. También, digamos, el uso del Facebook, obviamente el WhatsApp, y después incorporamos el Instagram. Sirvió muchísimo, digamos, para comunicar la campaña sobre la incorporación de la variable étnica en el diseño metodológico del cuestionario del censo de población. En el inicio era del 2020, después fue del 2022. Y el Twitter, si bien en Argentina está muy politizado, en otros países no tanto, entonces lo uso a veces para retuitear cuestiones que vienen de Latinoamérica. No es como una aplicación o una red, digamos, amable, digamos, para el mundo indígena. El Twitter es más amable el Instagram o el Facebook. Así que combino, digamos, esas tres redes y bueno, creo que es un canal, digamos, que es importante para quienes, digamos, hacemos comunicación desde la periferia, por decirlo de un modo, ¿no? Que no estamos en la centralidad del contenido que definen los medios de comunicación hegemónicos. Y bueno, tiene su resultado, no quiere decir, digamos, que tiene un alto impacto, pero sí se va generando, digamos, como una disputa de sentido en lo que nosotros vamos escribiendo en esa voz plural, y a veces es una voz singular, y a veces también, digamos, es una voz plural. En mi caso trato de combinar el mapuzungún, que es la lengua del pueblo mapuche, y el castellano. Como soy recuperante del mapuzungún, algunas ideas puedo ir comunicando en mapuzungún y otras no, las tengo que decir en castellano. Bueno, muy interesante ver tu historia, si bien conocía, por supuesto, un poco. Y bueno, también imagino que debe ser difícil el tema de recuperar el idioma con las dificultades que hay también en, en el léxico, ¿no? Esto no lo sé muy bien para el mapudungun, pero sí sé que es así para el wichí. Bueno, un poco lo hacías saber, pero quería saber si cuál encontrás que es el mejor canal para vocalizar los reclamos en términos de medios. Depende al sector que le querramos hablar. Tengo un hijo adolescente que usa TikTok. Entonces, si nuestro proyecto político como comunidad mapuche en los toldos o como pueblo mapuche en todo el Puelmapu, que es el territorio del este de la cordillera, digamos, tiene definido o quiere definir, digamos, a qué sector, digamos, etario de la población se quiere dirigir, evidentemente hay redes que funcionan muy bien para adolescentes o jóvenes, que es el TikTok y el Instagram. Hay un sector que, digamos, mayor de 40 años que usa Twitter y hay otro sector, digamos, digamos, que le gusta leer texto más extenso, que es el Facebook. Y ese sector, más o menos entre los 30 y 50 años o más, le gusta el Facebook. Así que depende qué. En el caso mío voy combinando. Si quiero expresar, digamos, alguna idea, o generalmente cuando escribo sobre temas coyunturales o temas estructurales, utilizo el Facebook para explayarme, para describir, para explicar, para argumentar. Y cuando son, digamos, cuestiones puntuales, tipo que generalmente va con textos muy cortos, utilizo Instagram. El Instagram no me es muy fácil, bueno, no es que eh, lo estoy estudiando, lo estoy practicando mucho, más bien soy un poco perezosa con el Instagram, pero sí me parece, por ejemplo, que el tema de los Reels ayudan bastante a tener un ritmo de lo que se quiere comunicar. Y bueno, los y las jóvenes suelen utilizar más el Instagram. En el caso, por ejemplo, del año pasado, que hicimos la campaña para juntar adhesiones para el tema de incluir la pregunta sobre diversidad lingüística y la variable étnica en el censo,
nos fue muy ameno el Instagram. Hicimos muchos videitos cortos, testimoniales de autorreconocimiento a un pueblo originario. Nos fue muy bien con eso, porque lo subíamos y después lo replicábamos en WhatsApp. Cuando fue el 2019, cuando fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas declarada por la ONU, se armó una red de activismo de lenguas indígenas donde una semana había un hablante que iba activando y explicando cuestiones estructurales de la lengua, género, literatura, bueno, todo lo que tiene que ver con la descripción, bueno. Y a mí me resultaba muy interesante ir retuiteando, digamos, y viendo cómo cada hablante, cada lingüista iba poniendo el acento en una determinada faceta, digamos, de su lengua propia. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay acciones de comunidades mapuches o comunidades indígenas que están enfrentando, digamos, alguna cuestión de un conflicto ambiental, generalmente el hashtag funciona muy bien en el Twitter, entonces ahí nos prendemos para que colaborar, digamos, en producir tendencia. Ese es mi recorrido, muy corto, muy pequeño. Bueno, muy interesante también esto que contabas de pensar, sí, la herramienta en base al público al que querés llegar. Y bueno, no te sigo en Instagram, pero había visto los videos y a mí me pareció muy didácticos cuando fue el tema de los censos. Pero bueno, obviamente que está esta cuestión que es como un arma de doble filo, ¿no? Como vos comentabas también. Twitter, por ejemplo, es una red muy politizada, no es muy amena para hacer activismo. Entonces, también me interesa conocer en tu perspectiva si en qué medida ves a las redes sociales como una herramienta para hacer eco de los reclamos indígenas o en qué medida también es un espacio en donde se sufre o se replica la discriminación que existe a los pueblos indígenas. Sí, creo que es una herramienta para comunicar, pero sí creo que hay que definir, digamos, en algún sentido, cuál es el estilo y cuál es el lenguaje que uno quiere tener para comunicar. Eh, Aparecen, obviamente, en las redes del tejido de profesionales indígenas, aparecen trolls y aparecen comentarios de gente de derecha. Nosotras definimos un estilo un estilo de la comunicación no confrontativo, en el sentido de primero, no utilizar ningún tipo de insulto. El segundo, tratar de argumentar todo el tiempo o refutar el argumento que se está tirando o la duda. Por ejemplo, leo uno de los de hoy, cuando habíamos posteado sobre el petitorio que hicimos a diputadas y a senadoras para realizar el proceso de consulta libre, previa e informada para la reglamentación del artículo 17 del Código Civil y Comercial, la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Hubo mucha gente que preguntó de qué trabajábamos, si cobrábamos planes para reclamar esto, que por qué, digamos, estábamos reclamando que no se encarcelara si los otros eran delincuentes. Bueno, todo el discurso bien facho argentino, digamos, que aparece. Cuando son insultos, los bloqueamos directamente, o sea, no permitimos, digamos, que esa violencia verbal esté presente en nuestras redes. Cuando son cuestionamientos que vienen de la derecha, generalmente respondemos argumentando. Pocas veces repreguntan, y si repreguntan, digamos, como muy socarronamente, y volvemos a argumentar descriptivamente, sin provocar.
al otro. Creo que esa es una definición que hicimos desde el tejido de profesionales indígenas, desde mi propia comunidad, Epulafquen en Los Toldos, y en particular yo, ¿no? De que la provocación no nos defina, no nos decida y no nos conduzca, ¿no? Esa es por eso digo que uno cuando toma las redes sociales como un espacio de discurso político, toma decisiones. Y en esa toma de decisiones define, digamos, que ese sector, digamos, por decirlo de un modo, de la comunidad política eh, puede desarmarse desde el argumento o puede disputarse el sentido desde el argumento. Entonces elegimos esa. Bueno, la verdad, admirable y obviamente imagino debe ser difícil siempre tratar de mantener la compostura, pero también muy, bueno, muy noble, obviamente. No sabía que tenías un hijo, así que aprovecho para desearte un feliz día, y obviamente a las madres de todos los que nos están escuchando. Y bueno, una lástima que no lo tengamos a Omar para la siguiente pregunta, pero la verdad que sí me interesaba mucho ver tu perspectiva y tu mirada ahora, sobre todo a la luz de los conflictos que están ocurriendo y los desalojos que ocurrieron y y seguirán ocurriendo en las comunidades mapuches para identificar los reclamos que consideras más importantes de tu comunidad. Bueno, por supuesto de tu comunidad de Pulafquen, pero también obviamente de los mapuches en general. Esta pregunta es bastante amplia. Bueno, como sabés, el pueblo mapuche en Argentina está presente en 7 provincias, ¿no? Somos un pueblo bien numeroso, somos el pueblo indígena más numeroso que hay en Argentina y también el pueblo más politizado, ¿no? Porque hay una experiencia primero, digamos, de anexión, digamos, del territorio ancestral a lo que se llamó Estado argentino, y de experiencias previas, digamos, de negociación o de pactos realizados con la corona española. Por lo tanto, es un pueblo, una nación, que está acostumbrada, digamos, primero a realizar una conversación al interior de su propio pueblo para llegar a un consenso nosotros decimos Quiñero Raquisuan, un solo pensamiento, cuando hay que relacionarse interétnicamente con la otra edad, y tienen experiencia, digamos, en la negociación política. Por lo tanto, eso más allá de que en este presente, digamos, no se esté logrando en el sentido de tener una única comunidad política en términos de pueblo-nación, sin hacerlo consciente, tenemos, digamos, posiciones muy parecidas, digamos, en algunos territorios. Lo que se diferencia es en el método, o sea, en la concepción de ideas, la idea de la autonomía mapuche está presente, la idea de la pertenencia a la nación mapuche también. Lo que hay es confusión respecto a la ciudadanía, ¿no? Porque digamos, es un concepto que no es moneda corriente dentro de la militancia mapuche o del activismo mapuche y que hay que empezar, digamos, como a conversar sobre este concepto que para la ciencia política, digamos, es muy ameno o es un concepto, digamos, que se trabaja bastante en términos de derechos y agendas públicas, pero el pueblo mapuche no lo tiene incorporado. Entonces, una de las demandas, que es la que recién hablé, es de la autonomía política. Y la autonomía política del pueblo mapuche es totalmente convivible y se puede hacer síntesis con la ciudadanía argentina. Porque la ciudadanía argentina es respecto al Estado, por lo tanto asisten todos los derechos y obligaciones que tiene cualquier ciudadano argentino, y ejerciendo o reconociendo la nación mapuche o la nacionalidad mapuche,
hay derechos específicos en términos de sujeto colectivo, ¿no? Sujetos históricos colectivos como pueblo, nación, preexistente a la formación del Estado argentino. Entonces, la primera demanda que tiene el pueblo mapuche tiene que ver con la autonomía política, ¿no? El reconocimiento del Estado argentino federal a un sujeto histórico político, digamos que fue previo a la conformación del Estado argentino, ¿no? Lo primero que queremos es que nos reconozcan como tales. Nosotros no descendimos de los barcos, nosotros hablamos el castellano como una lengua impuesta, nosotros no practicamos la religión católica como una religión impuesta por la colonia y la Iglesia Católica, y el territorio nuestro, el Puel Mapu, fue anexado luego de una derrota militar. Por lo tanto, digamos, somos constitutivamente una nación autónoma, solo que no está en condiciones de ejercer su autonomía política por varias razones. Primero, por una dependencia económica, por la reducción territorial, y por el otro lado, este desmembramiento que hay de esa unidad política mapuche, que todavía no alcanza a cristalizarse en una voz política, digamos, colectiva con el Estado argentino. La segunda demanda política tiene que ver con lo que, digamos, con lo que está pasando en este presente, que es la inseguridad jurídica que tenemos todas las comunidades que no tienen propiedad de su tierra, no tienen el título, no tienen la escritura de su territorio. Por lo tanto, para que eso exista, en términos de propiedad colectiva, el Estado argentino debe legislar para que exista una ley de propiedad comunitaria indígena, tal como lo estableció el artículo 17 del Código Civil y Comercial en el año 2013. O sea, no es que los pueblos originarios no pensamos una solución política al conflicto territorial. No, sí, la pensamos y la plasmamos en la reforma del Código Civil y Comercial, que es el artículo 17, que establece que se va a hacer un régimen que le compete al Congreso de la Nación, generar un régimen de propiedad comunitaria indígena a través de una ley, y obviamente que para hacer una ley que afecte los intereses de los pueblos originarios, tiene que realizar una consulta libre, previa e informada, que es la aplicación del convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, para construir o para elaborar el texto de esa ley, es necesario generar un proceso de consulta. Eso significa un proceso de participación política para redactar el texto de la ley, que nunca se llevó a cabo en estos 9 años. Entonces nosotros decimos, bueno, lo que pasó y lo que está pasando en Bariloche, en Río Negro, este conflicto, digamos, territorial entre parques nacionales, el gobierno de la provincia de Río Negro, la otra comunidad mapuche y la Lafken Wincul Mapu, tiene que poder generar una respuesta estructural, política, a un problema que tenemos todos los pueblos originarios, que es que no existe la garantía constitucional de la permanencia en el territorio, por lo tanto no está garantizado el derecho a la reproducción del modo de vida. Y esa falencia se puede suplir a partir de esta ley. Entonces, creo que en esta coyuntura existen de parte del pueblo mapuche estas dos demandas. La primera sería la autonomía política, ¿no? Que es un camino, es un horizonte compartido, es un camino a construir con la totalidad de las identidades territoriales mapuches, un camino largo. Y la segunda, que es un camino mucho más corto, y es en relación al Estado y particularmente al Congreso de la Nación y a la noción de representatividad que tienen los diputados y las senadoras en este país, es construir un proceso de participación política a través de la consulta libre, previa e informada para generar la ley de propiedad comunitaria indígena. Si tuviera que decir en orden de prioridades una tercera prioridad, obviamente voy a decir incorporar la variable étnica en todos los registros
digamos, de información en las estadísticas vitales, en los censos de población, en los sistemas de información y epidemiología del Ministerio de Salud, y en cuanto fuente de información estadística tenga el Estado. Porque si no medimos, si no visibilizamos, si no contamos dónde estamos, quiénes somos, y cuántos morimos y cuántos nacemos, es muy difícil generar una política pública para un sector para el cual no se produce dato. No hay evidencia de dato, no hay evidencia cuantitativa respecto a la forma en que se produce, a la actividad económica, a lo que aportamos al PBI, a lo que generamos como valor agregado en las economías regionales, a las dificultades para el acceso al agua, a lo que custodiamos en los cuerpos de agua, en los territorios, a qué cantidad de niñas, bebés nacen hijos de mujeres indígenas. O sea, en el Registro Nacional de las Personas no se pregunta la identidad étnica y no se pregunta la lengua hablada por la madre. Por lo tanto, esto está en un terreno, digamos, de la negación o del negacionismo, primero porque no se respeta la identidad del recién nacido, con todo lo que constituye la identidad de una persona, y tampoco, digamos, se puede prever, digamos, si no se le pregunta la lengua que habla la madre, de qué manera se bajan, digamos, las acciones de violencia obstétrica, porque la primera violencia obstétrica para el acceso a la salud perinatal tiene que ver con el acto no comunicativo, que es hablar una lengua. Bueno, el compañero Wichí lo debe saber mejor que yo, digamos, que es que una parturienta Wichí ingrese en un efector del sistema público de salud, sea CAPS o sea hospital, y que en el acto médico no puede haber acto médico porque no hay acto comunicativo. Por lo tanto, si no se genera información respecto a esa barrera de acceso que es la lingüística, difícilmente se puedan bajar las barreras de violencia obstétrica. Entonces, lo que quiero decir es, para generar una política pública destinada a pueblos originarios, además de hacer informes cualitativos, este Estado tiene que poder asumir que la temática de pueblos originarios requiere de producción de datos, de producción de información, de evidencia, digamos, cuantitativa, si querés, le ponemos evidencia científica, pero además tiene que generar una política de formación de los funcionarios y las funcionarias, porque, digamos, el bajo nivel de formación de los funcionarios y las funcionarias que se ocupan del tema de pueblos originarios no solo es alarmante, sino que nosotros decimos que están becados, porque durante los años que tienen que estar al frente de un espacio de toma de decisiones para políticas públicas de pueblos originarios, están estudiando de qué se trata el tema. Entonces, nosotros, en todo caso, estaríamos becando, digamos, de esos funcionarios que cuando llegan al puestito, más o menos tratan de entender para dónde va la cosa. Entonces, creo que hay que tomar decisiones estructurales. Este conflicto en particular ha puesto en evidencia, digamos, la bizarreada, digamos, de una jueza de Río Negro, pero también, digamos, una lectura política errática del Ministerio de Seguridad con la creación del decreto 633, de creación del Comando Unificado de las Fuerzas de Seguridad de Villa Mascardi. Y es una lectura errática porque le dio de comer a la derecha y porque imitó procedimientos de la derecha en un gobierno que se autodefine a sí mismo como peronista y popular. Y por el otro lado, digamos, los organismos de derechos humanos también tienen que hacer una revisión de cuáles son las personas para las cuales definen y deciden que van a acompañar, digamos, en un proceso de defensa de vulneración de derechos y a cuáles no. Porque si no, también estaríamos ante una doble vara de cuáles son los derechos humanos que se ocupan los organismos y a cuáles no. Y para dar cuenta de esto, digamos, solamente tengo que nombrar dos hechos políticos. Uno es la desaparición de Santiago Maldonado, donde llenamos, o los organismos llenaron la Plaza de Mayo y por lo menos hubo 3 marchas multitudinarias,
digamos, para un pibe blanco de clase media argentino. ¿Y qué es lo que sucedió con el asesinato de Rafael Nahuel a menos de un mes de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado? ¿Y qué es lo que pasó con el asesinato de Elías Garay Yem, que fue asesinado por privados en la comunidad Kempten-Trep? Y ahí no hubo movilización popular. Por lo tanto, digamos, solamente describir los hechos políticos, digamos, le sirve a cualquiera que esté escuchando, que esté leyendo lo que se está diciendo. No tengo que generar interpretaciones, simplemente tengo que describir hechos para decir que hay una doble vara también, hay una racialización de los derechos humanos por parte de los organismos, ¿no? Mal que me pese y mal que les pese, digamos, estas cosas hay que poder decirlas, porque si no, no podemos revisar las prácticas políticas que se plasman en Argentina. Bueno, Vero, la verdad que muy clara, también muy duro, ¿no? Obviamente muy triste la invisibilidad de la que estás hablando. A mí me da mucha lástima que no haya podido sumar, porque él también plantea siempre lo que es esta paradoja entre lo que es nuestro cuerpo legal y nuestra realidad. Y un poco vos comenzaste hablando de la invisibilidad a nivel político y terminaste, digamos, con el mismo tema, dando un ejemplo muy claro que fue el contraste entre dos hechos políticos que fueron la movilización por la desaparición de Santiago Maldonado y bueno, no movilización por otros dos asesinatos. Y un poco es esta paradoja, digamos, esta invisibilidad, da un poco lugar a esta paradoja de que vos nombrabas la ley de propiedad colectiva en el artículo 17, pero bueno, obviamente esto también está consagrado a nivel constitucional y, y los derechos, digamos, parecieran estar en los papeles, pero efectivamente muy distantes en la realidad, y es como si faltase en esa realidad este reconocimiento. Y un poco, porque ya tocaste tres políticas públicas que señalabas como muy importantes, me interesa preguntarte si querés, más allá de a nivel nacional, a nivel provincial, hay jurisdicciones que hayan dado pasos acertados en materia de estas políticas, o incluso lo opuesto, errados. Recién nombrabas el caso de Río Negro, pero me interesaría conocer, bueno, en comparación con lo que es con Neuquén o con Buenos Aires, que son también jurisdicciones en donde hay comunidades mapuches, si ves que hay diferencias a nivel provincial. Sí, hay muchas diferencias porque el nivel de intensidad del activismo político mapuche es diferente y el nivel de organización es muy diferente también respecto a otros pueblos originarios en las provincias del NEA y NOA. En el caso de Neuquén, yo creo que uno de los avances ha sido la reforma constitucional provincial y el artículo que reconoce lo que se llama el Melifo-Lilquepan, que es el reconocimiento a la identidad mapuche y la forma en que, digamos, esa identidad se plasma a través del nombre. Es un derecho a la identidad étnico-cultural. Me parece acertado. Respecto a Río Negro, si bien está institucionalizado, digamos, el CODESI como el órgano de aplicación, la autoridad de aplicación para políticas con el pueblo mapuche, es muy deficiente. O sea, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que preguntarle, digamos, la incidencia que tiene respecto al Ministerio de las Mujeres y si puede, si puede dar cuenta de cómo se mide la violencia de género contra mujeres e indígenas en sus registros, ni siquiera en los documentos, digamos, públicos que tiene esa secretaría, ese ministerio, ahora no me acuerdo cuál es la categoría que tiene institucional, no hace ninguna mención, digamos, a que existen en su propia provincia mujeres mapuches, digamos, con la
con el impacto y con la existencia de tantísimas Elamien que viven en ese territorio. Respecto al tema económico, yo creo que Río Negro tiene una política, digamos, de apoyo al cooperativismo mapuche desde la década del 60, que no viene precisamente desde la institucionalidad de Estado, sino que viene impulsado por la Iglesia Católica, pero que después, bueno, se institucionaliza en el gobierno, en la estructura del Estado de Río Negro. En el caso de la provincia de Chubut también hay como una institucionalización de espacios para la cultura mapuche, pero que nosotros llamamos a eso, al igual que en la provincia de Buenos Aires, multiculturalismo neoliberal. O sea, es un poquito de maquillaje para que nada cambie. No hay cuestiones estructurales, digamos, que resuelvan o que intenten resolver problemas estructurales de las comunidades mapuches al interior de sus provincias. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Dirección de Estadística no hizo, y eso que es la provincia con mayor concentración de población indígena en toda la Argentina, más de 300.000 personas se reconocieron en el 2010 pertenecientes a pueblos originarios, no generó ninguna campaña de comunicación ni en las lenguas indígenas que se hablan en la provincia, ni de autorreconocimiento étnico o sociocultural, como se quiera llamar, a los pueblos originarios. Por lo tanto, digamos, si partimos desde que no hay, digamos, una política decidida, digamos, a visibilizar la presencia del mundo indígena en la provincia de Buenos Aires, que no son pocos, 300.000 votos, da cuenta, digamos, que no hay una intención, digamos, de percibir a ese colectivo como constitutivo de la provincia, sabiendo que es el año del bicentenario de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos hay una comisión que se está dedicando a eso desde el 2020. Y después, a nivel políticas sociales, digamos, se trabaja con pueblos originarios, pueblos originarios / pobres. Por lo tanto, no hay una dirección, digamos, a digamos, contemplar la particularidad o la peculiaridad o la especificidad que tenemos en términos de derechos políticos, culturales, territoriales, sanitarios. Lo mismo pasa en salud. O sea, en salud hay un programa con una jerarquía muy mínima, pero que no genera nada nuevo, digamos, para reconocer a la medicina tradicional de los pueblos originarios como una medicina que pueda convivir, que pueda complementarse en el nivel de modelo de atención dentro del sistema público de salud. En términos de políticas agrarias tampoco. De hecho, digamos, ayer creo que fue el Día de la Mujer Rural, pero no hay trabajo, digamos, del Ministerio de Agricultura específicamente para pueblos originarios, que además es hasta errático no tomar al pueblo mapuche, a los pueblos originarios en la provincia de Buenos Aires como productores de alimentos, si es que hubiera un proyecto de producción de alimentos sanos en la provincia que le salga a disputar, digamos, el sentido de quién es el campo al mundo sojero. Así que la verdad que, digamos, por ahora lo que se ve es solamente multiculturalismo neoliberal. También, así como te preguntaba, digamos, hacia adentro de Argentina y las diferencias entre las jurisdicciones, este resumen que hiciste me parecía bastante esclarecedor. También te pregunto, y ya para ir cerrando, salvo que alguien del público quiera hacer una pregunta antes, sobre las posibilidades o el futuro, ¿no? de las comunidades indígenas. Un poco pensándolo ya a nivel latinoamericano. Porque hemos visto, por lo menos en los últimos años, grandes hechos políticos relacionados a las comunidades indígenas en nuestra patria grande. Hemos visto, bueno, el proceso de reforma constitucional
en Bolivia, en Ecuador una interna presidencial con Chaco Pérez, un candidato indígena. También, bueno, la convención constituyente fue presidida por una mujer mapuche en Chile, y pareciera haber un resurgimiento o un crecimiento de estos líderes a nivel regional, y me interesa saber qué perspectiva le verías a Argentina. ¿Crees que existe posibilidades como parte de un fenómeno a nivel regional de que aparezcan este tipo de liderazgos, o lo ves a Argentina quizás más atrasado, o quizás no todavía en ese nivel? Creo que están emergiendo liderazgos de mujeres indígenas. Obviamente que, digamos, que hay un escenario nacional que es de los feminismos, digamos, que está dando pie, digamos, para que nosotras podamos expresarnos, nosotras podamos proponer, podamos decir, podamos comunicar, digamos, aquellas cuestiones que hacia el interior de nuestras comunidades conversamos, proponemos. Creo que este problema y este conflicto interétnico que surgió en Bariloche, en Lafkenhuiculmapu con la otra comunidad, creo que es una oportunidad muy importante, digamos, para que el Keliu Domo Wen, que significa el hacerse hermanas, que de hecho lo pudimos hacer y lo estamos haciendo, puedan surgir esos liderazgos, ¿no? de mujeres mapuches que también se van configurando, digamos, en un estilo, en una manera particular, digamos, de luchar, de activar, de demandar, de proponer, que también está buscando su propio lenguaje, ¿no? Porque hay como un sentido común intramapuche, ¿no? De un discurso masculinizado del huaychafe, del guerrero, del luchador, que es propio del rol de los huenchos, de los hombres. Ese no es un rol particular, digamos, de la mujer mapuche. Entonces creo que de a poco nosotras como mapuches en este presente estamos forjando otro estilo de construir poder, otro estilo de construir consenso, otra manera de instalar nuestra propia autoridad delante del mundo no indígena. Y también al interior, ¿no? Porque, digamos, siempre los procesos políticos en los pueblos originarios es con una pata hablando a la propia gente y otra pata hablándole al mundo no indígena. Entonces yo creo que esas síntesis son difíciles, si no se atraviesan colectivamente, puede ganar el yoísmo, o puede ganar, digamos, yo llamo la tilinguería mapuche o la tilinguería argentina, esa cuestión, ¿no? de la fotito para subirse a un podio de cierta vanagloria propia, cuando en realidad, digamos, el pueblo mapuche, digamos, es un yo, nosotros, nosotras, ¿no? Esa es la gran diferencia en el modo en que se construye poder y en el modo en que se construyen los consensos, que nosotros no hablamos y no pensamos y no actuamos por nosotros mismos en términos individuales, sino hablamos, pensamos y actuamos en términos de un todo, de un conjunto del cual somos parte, como no solamente somos parte como pueblo mapuche, sino también somos parte de un todo más global que es, digamos, el territorio donde vivimos, el territorio donde viven
los ancestros, un territorio donde viven todos los elementos que constituyen la naturaleza, nosotros decimos el litrophilmonía. Así que creo que de a poco van emergiendo esos liderazgos. Bueno, muchas gracias, Verónica, por este espacio. Ojalá esos liderazgos se sigan, se sigan construyendo. La verdad que en ese sentido me interesa muchísimo, bueno, el trabajo que haces vos, como también una líder, así que siempre voy a estar ahí siguiéndote en tus redes. Omar lamentablemente no se pudo conectar, pero igualmente extendía igual el agradecimiento porque te hayas sumado, y él como estudiante de una comunidad indígena también eh, manifestaba que te extendiera su admiración por ser una estudiante indígena, bueno, perdón, una graduada de perteneciendo a una comunidad indígena, y bueno, obviamente una inspiración. Así que con eso cierro, y obviamente si hay algo que quieras agregar, te doy la palabra, pero obviamente para bueno, los que están ahora escuchando, que sepan que esto va a quedar, si se perdieron alguna parte, grabado, y que vas a poder compartirlo en tus redes. No, agradecer solamente a Abrohilo. Ojalá que podamos generar este tipo de conversaciones específicamente de la ciencia política, las conversaciones entre politólogos y politólogas que pertenezcan a pueblos originarios o que estudien temáticas vinculadas a pueblos originarios, porque tenemos una gran oportunidad de esclarecer, digamos, tanto discurso facho en Argentina, y la ciencia política tiene que estar al servicio de eso, ¿no? De construir nuevos discursos, de esclarecer, digamos, ideas políticas, de pulsar, digamos, por lo que nosotros llamamos el neoconstitucionalismo en Latinoamérica, que es un pensamiento del sur, del sur global. Así que invitarlos o convidarlos a pensar esos espacios de intercambio con otros politólogos, otros colegas y colegas. Gracias. Bueno, gracias nuevamente. Espero y deseo una pronta recuperación para vos, y bueno, que puedas disfrutar lo que queda del día, y descansar este domingo. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que se sumaron. Creo Conversaciones en Twitter Spaces es el podcast de Abrohilo. Si tenés alguna sugerencia, visita nuestras redes en abrohilo.arg o visita nuestra web en www.abrohilo.org.